está derramando de una manera especial. ¿Sabes? Él conoce tu necesidad, mi necesidad, tu situación, mi situación, pero sabe, el Espíritu Santo es el que va a ser contigo y conmigo. Amén. Tenemos que estar atentos y vamos a seguir escuchando palabra. Vamos a seguir alimentándonos a través de su palabra. Va la segunda enseñanza. Y aún qué hermoso es saber que cada día nos alimentamos con ella para aprender aún más de ella. Amén. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que aprendamos, que pongamos por obra su palabra, que pongamos por obra lo que Él ha entregado a nuestras vidas, pero que tenemos que tener paciencia y saber esperar porque el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Vamos a estar en esta mañana. Como título lleva este mensaje, aprender a ser agradecidos. Pero antes, Señor Jesús, en esta mañana, Padre Celestial, mi vida está en tus manos, Señor. Coloco esta enseñanza, esta palabra, este alimento, Dios, delante de tu altar, Dios, para que sea tu Espíritu, Señor, viniendo a mi vida, trayendo sabiduría, Señor. Que todo lo que salga de mis labios, de mi boca, Señor, sea palabra, Dios, para enseñanza, para redarguir, para exhortar, Padre. Pero que seas tú usando mi vida cada día, Señor. Me despojo delante de ti, de tu presencia, para que sea tu Santo Espíritu haciendo conforme tu voluntad en esta hora. Amén y amén. Lleva por título Aprender a ser agradecidos, este mensaje. El agradecimiento es algo que debe ser de manera constante en nuestras vidas, amén. Debe ser de manera constante en nuestras bocas, amén. Algo que de pronto nos enseñaron nuestra familia en los tiempos pasados era el ser agradecido. Aún con cualquier cosa que te regalaran, qué importante era que tu familia te enseñara esos valores tan preciosos. Y aún hay familias que todavía siguen guardando esos valores, amén. Donde nos han enseñado a agradecer por todo, iglesia. Yo recuerdo que cuando a mí me visitaba mi familia, estaba yo pequeñita y vivía en una finca. Soy de pueblo y me siento orgullosa. Nací en una finca y desde muy niña era algo tan hermoso en los tiempos pasados, porque era todo no como se está viviendo ahora. Pero yo me gozaba y hoy en día me sigo gozando en el caminar de Dios. Mi familia me enseñaba a que cuando mi otra familia llegara, nos llevaban de pronto cualquier provisión, cualquier regalo, cualquier cosa, y nosotros éramos muy agradecidos. Yo me gozaba, iglesia, me daba una emoción, porque usted viviendo en finca donde de pronto no ve casi nada, y al ver que llega su familia de la ciudad, era algo que uno se sorprendía, una emoción, y más cuando te llevaban algo que quizás tú no le esperabas. Amén. La gloria sea para Dios. Aún, iglesia de Dios, que no se acabe de cada hogar, de cada casa, de cada uno de nosotros, el enseñar a nuestros hijos, a nuestra descendencia, el valor de seguir siendo agradecidos. ¿Ya? Porque eso sale de casa. La enseñanza que tiene tu hijo, la enseñanza que tienen tus nietos, la enseñanza que tienen cada uno, es porque es lo que tú has enseñado a tus hijos en tu casa y a tus nietos. Y que esto no se siga perdiendo, porque qué es hermoso cuando tú llegues delante de un niño y el niño te diga gracias, o te diga permiso, o te exprese una palabra que tú digas, qué hermoso, cuán enseñanza y cuán crianza le han dado a esa persona o a ese niño. Guardemos esos valores, iglesia. En estos tiempos todo eso se ha perdido, lastimosamente, ¿verdad? Y yo creo que la hermana Liz, como maestra y profesora que ella maneja y trabaja con tantos niños, hermana, que no es mentira, ¿verdad? Se han perdido todos esos valores. Ya los niños, la educación es algo tremendo, hermana. Ya los niños no te dicen ni permiso, donde te empujan y te quieren hasta tumbar.
Pero bueno, iglesia, nosotros somos pueblo de Dios. Somos la iglesia que tenemos que continuar de esa parte enseñando. Amén. Vamos a estar leyendo en el texto bíblico Lucas 1, 5, 20. Lucas 1, 5, 20. Eso lleva por título Anunciando el nacimiento de Juan, porque de eso se va a tratar la enseñanza, de aprender a ser agradecido. Y así como lo hacemos nosotros o lo hacíamos, así tenemos que ser delante de Dios, agradecido por todo lo que Él hace, por todo lo que ha hecho y por todo lo que seguirá haciendo. Amén. Vamos a estar leyendo Lucas 1, 5, 20. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los momentos, en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberás vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel y dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto hagas, por cuanto no creíste mi palabra, las cuales se cumplirán a su tiempo. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. En la palabra encontramos, iglesia de Dios, la historia de Zacarías. ¿Quién fue Zacarías? Dice su palabra. Un sacerdote fiel a Dios. Amén. ¿Y quién era Zacarías y quién era Elizabeth? Los padres de Juan el Bautista. Amén. No fue cualquiera que escogió Dios para dar por padre a Juan. Amén. Que debido a su edad avanzada, que debido a la edad de pronto que ya ellos tenían como personas, una edad demasiado adulta, de pronto ellos no pensaban en el momento del cual podría hacer el Señor ese milagro en sus vidas. Amén. Pero la palabra de Dios también nos dice en el verso 6 que ambos eran justos delante de la presencia de Dios. Amén. Ellos obedecieron los mandamientos y ordenanzas de parte de Dios. Amén. Pero en el momento que Zacarías le tocó ofrecer incienso delante de la presencia del Señor, se le apareció un ángel. Dice su palabra que apareció el ángel Gabriel, llevándole el mensaje que el Señor le había enviado.
llevándole ese mensaje quizás de ese tiempo de oración en el cual había tenido Zacarías y Elizabeth, porque era estéril, dice su palabra. Era una mujer que quizás con una edad de pronto de tantos años pensaban como nosotros, que cuando ya pasa una edad tan avanzada decimos no, ya hasta aquí llegamos y no podemos tener más familia. Y eso lo hace Dios con cada uno de nosotros, diciéndole que la oración que habían hecho ellos, y lo dice en el verso 11 y 3, esa oración había sido respondida. Amén. En esta lección, Iglesia de Dios, encontramos algo importante acerca de vivir agradecido con Dios. Amén. ¿Y cuántos están agradecidos con Dios? ¿Sabes? Nosotros no tenemos cómo pagarle al Señor Jesucristo todo lo que Él está haciendo y ha hecho con nosotros. Iglesia, a veces nos sorprendemos que en medio de los días el Señor nos va sorprendiendo más. Nosotros somos privilegiados. ¿Qué más que darle gracias a Dios y estar agradecido con Él por el solo hecho de rescatar tu vida y rescatar mi vida? ¿Sabes? En el mundo en que nosotros vivíamos, era un mundo de perdición, era un mundo de muerte espiritual, era un mundo de desastre, pero a su misericordia y su gracia, aquí estamos delante de Él. Y ¿cómo no le vamos a decir al Señor, Señor, gracias? Porque tú nos rescataste, porque tú nos escogiste, porque aquí estamos, somos privilegiados para venir a ti, delante de ti, alabar y agradecer tu nombre. ¿Cómo no darle gracias a Dios por la familia, por los hijos y por lo que te ha entregado? Por ese trabajo que tienes, por ese plato de comida que a diario el Señor, así sea un arroz al puente o un arroz al girasol. Pero sabe, iglesia, hay que estar agradecido delante de Dios porque te provee un arroz con un guineo maduro y un huevo en la mitad. Amén. Ese es el arroz al girasol. Gloria a Dios. Iglesia, Dios nos ha sorprendido mucho y espera de parte de Él que Él te va a seguir sorprendiendo. Espera de parte de Dios que Él tiene algo preparado en medio de la promesa y de lo que Él ha dicho a tu vida. No dudes en la promesa que el Señor te ha regalado. No dudes a la promesa que el Señor te ha hablado. No dudes, porque no debemos dudar cuando llegamos delante del altar de Dios y adoramos a Dios y le oramos a Dios, porque dice que la oración no puede ser dudando, tiene que ser con fe. Amén. Zacarías no era ajeno a las cosas de Dios y lo dice en el verso 5. Como nos damos cuenta, él era conocedor de Dios y sus enseñanzas, y aún él oraba y seguía insistiendo por ver el milagro que él anhelaba y deseaba como familia y su mujer, tener un hijo. Amén. Este hombre, siendo servidor de Dios, aún no comprendía todas las cosas que el Señor podía hacer por él, porque es que el Señor a veces dudamos y por eso no vemos el milagro. Ya, porque oramos dudando. Amén. Pero sabes, a pesar de él ser ese servidor de Dios, ese sacerdote delante de la presencia de Dios, llegó el momento que él dudó. Ya. Pero también yo te digo en esta hora, mira cómo el Señor se glorificaba en medio de él, de su esposa, en medio de enviar esa palabra, porque él sabía y conocía lo que había dentro del corazón de Zacarías y de su esposa. Por eso yo te invito en esta mañana, varón que estás aquí, sacerdote de tu casa,
porque Zacarías fue sacerdote en la presencia de Dios. Pero cada varón que está en este lugar como sacerdote de tu casa, apoya a tu esposa en oración, que seas tú la fuerza de tu esposa. A veces yo he escuchado que nosotros las mujeres somos las que más estamos delante de la presencia de Dios, buscando oración, buscando ruego delante de la presencia de Dios. Pero sabes, si en el momento tú no lo estás haciendo con tu esposa, únete con tu esposa, que sean una sola carne, como lo dice la Biblia, que estén unánime, que estén ahí agarraditos de la presencia del Señor, para que clames a Dios y esa oración sea respondida delante de tu hogar, porque muchas veces no vemos la respuesta de Dios porque de pronto no estamos unidos como pareja o como familia, porque en medio del hogar tiene que haber una unidad espiritual. Ya, ¿quieres ver la respuesta de las promesas? Aprópiate más de la palabra de Dios y agárrate con tu esposa, ¿sabes? Son más dos que uno, ¿verdad? Entonces, qué bueno sería que ese sacerdote de su casa fuera el que diera el primer paso, pero a veces nos toca a nosotros las mujeres, pero qué hermoso sería que ambos estén unidos. Amén. Aleluya. ¿Y quién vive? Y a su nombre, y a su nombre, la gloria sea para Dios. Mira lo que dice en Juan 1, 10, 12. El que me pueda, ponlo Yuri, por favor. Juan 1, 10, 12. Aleluya. Juan 1, 10, 12. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Amén. Pero vemos, iglesia de Dios, mira lo que dice, ¿verdad? Somos aquellos que han creído en su palabra, somos sus siervos. Somos sus escogidos, somos quienes vemos las obras de Dios manifestadas en nuestras vidas. Amén. Porque Él dice, a los suyos vino y no les recibieron. Pero a sus hijos que los recibieron, es manifestada la gloria de Dios en nuestras vidas. Pero es manifestada esa gloria de Dios en nuestras vidas sin dudar. Amén. Creyéndole al Dios Todopoderoso que Él puede hacer ese milagro grande en tu vida. Que Él puede sanarte. Que Él puede libertarte. Que Él puede romper cadenas. Que Él puede hacer un milagro de ese hijo que tanto estás esperando. Que Él puede hacer algo especial en medio de lo que tú le estás pidiendo, pero creyendo. Amén. De pronto tu esterilidad no es por falta de hijo. Hay tantos casos que hay tantas dificultades que hay tantos momentos que estamos pasando, pero no solamente tiene que ser la esterilidad por falta de hijo. Por la situación que estás pasando, por el problema que estás pasando, por el momento que estás viviendo. Amén. Son tantas cosas que de pronto estamos viviendo aún dentro de la casa, dentro del hogar, dentro de la familia, que esa es una esterilidad que hay en tu vida, pero que sabemos que hay un Dios todopoderoso que puede cortar con esa esterilidad. Amén. Créele al Señor Jesucristo, iglesia. Comienza a activar esa fe. Comienza a entrar al altar de Dios. Comienza a orarle a Dios. Comienza a decirle al Señor, Señor, mi casa y yo te pertenecen. Porque sabes de lo que cuando proclamamos palabra de bendición de nuestra boca,
hecho está a través del poder de su palabra. Amén. Porque Dios, aleluya, aleluya, la gloria sea para Dios. En esta ocasión Dios nos llama a confiar, iglesia de Dios, y a creer en Él y a ser más fiel en Él. Porque al escuchar Dios nuestra palabra, nuestras oraciones, los ruegos de nuestras vidas, es donde Dios se va a manifestar. Amén. Mira lo que dice en Lucas 18:20. Aleluya. Sigue hablando el Señor. Lucas 18:20. Aleluya. Los mandamientos, ¿sabes? Gloria a Dios. Lucas 18:20. 27, perdón. Lucas 18:27. Estoy viendo un poquito mal. Él les dijo, lo que es imposible para Dios, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Solo debemos esperar el tiempo de Dios para poder ver realizadas sus obras, porque depende de la voluntad de Dios. Y a veces nosotros queremos ver la respuesta. Queremos ver de pronto en el momento tan rápido, hermanos. Queremos ver lo que le estamos pidiendo de un día para otro. Pero sabes, la voluntad de Dios es en el tiempo de Él. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. No es en el tiempo de nosotros. Y muchas veces cuando Dios no trae la respuesta en el tiempo de nosotros, nos desanimamos y culpamos al Señor. Pero esto no es culpa del Señor, porque Él está atento para dar respuesta a lo que tú le estás pidiendo, a ese milagro que estás necesitando. Pero tenemos que tener, como decía mi hija ahorita, paciencia. Amén. Porque es que nosotros no somos Dios. Él es el que va a actuar a medio de la búsqueda de nosotros delante de Él y la constancia de nosotros. Amén. En estos momentos Dios quiere ver qué tipo de fe tenemos cada uno. Él nos prueba y Él mira a ver cómo está nuestra fe. Si esa fe está activada, si esa fe está por la mitad o si esa fe está un poco baja. Pero la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y te lo está diciendo la palabra. Entonces hay que pedirle al Señor cada día, aumenta mi fe. Aumenta mi fe para poder ver la victoria, para poder ver la gloria, para poder ver ese milagro, para poder ver esa respuesta, para poder ver aquello de lo que tú le estás clamando al Señor y Él pueda traer en ti esa respuesta. Gloria a Dios. Vamos a estar pasando a Lucas 1:13. Aún viene una parte donde habla cuando Zacarías dudó de lo que el Señor había mandado a decir a él. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Amén. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, fue palabra mandada por Jehová, porque tu oración ha sido escuchada. Amén. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, del cual pondrás por nombre Juan. Pero dice el verso 18 que Zacarías dudó de la respuesta que Dios le había enviado. Amén. Porque él decía que ya él era una persona muy adulta, que él era una persona ya envejecida, que su mujer ya era una persona que no tenía fuerza quizás para dar a luz un hijo. Amén. Pero no era lo que él decía, era lo que decía Dios. Amén. A veces nos angustiamos cuando los años nos van pasando. Amén. A veces nos preocupamos quizás cuando ya los años van avanzados
y de pronto la promesa que ha hecho Dios en nuestras vidas no se ha visto cumplida. Pero sabes, no te preocupes, porque de que viene la promesa que el Señor te ha hecho. Si es de darte un hijo, si es de darte una casa, si es de darte un esposo, si es de darte una esposa, espera en el tiempo. Amén. No te desanimes. Solo trabaja para Dios. Solo métete en el altar de Dios. Humíllate, iglesia, delante de Dios, para que veas en el tiempo de Dios. Zacarías en ese momento, cuando el ángel llega, él dudó, porque él decía, ¿cómo? Si ya mi mujer quizás es una persona que ya, como decimos nosotras, ya la visita se le fue. ¿Ya? Porque llega el tiempo que tenemos nosotras como mujer, un tiempo que Dios ha estipulado del cual podemos procrear hijos, tener familia, pero llega el tiempo en que hasta ahí llega. ¿Ya? Humanamente. ¿Ya? Pero yo me imagino que ya Elizabeth también estaba en esos tiempos y en esa época donde ya no arreglaba. ¿Ya? Pero mira lo que hizo Dios con ella. Y lo puede hacer contigo también. Amén. Donde el Señor nos está hablando y aún nos promete cosas que nosotros no nos creemos. El Señor nos habla, así como lo hizo con Zacarías. Mira, el Señor pone alrededor de tu vida a cualquier persona para que te dé una palabra. Aún por medio de su manual de vida, por medio de un hermano, aún por cualquier inconverso, porque dice que aún las piedras hablarían. Y a veces dudamos de esas promesas que Dios hace a nosotros y dejamos de creer. Amén. Y muchas veces tiene que suceder, iglesia de Dios, algo a cada uno de nosotros, a nuestras vidas, para poder creer de lo que Dios nos ha dicho. A veces dudamos y estamos ahí, pero Señor, orando, Señor, mira la petición, Señor, mira lo que te estoy pidiendo, Señor, yo quiero ver a mi hijo convertido, quiero ver mi casa convertida, mi familia convertida, quiero ver a mi esposo, quiero ver a mi esposa, quiero ver a todo. Pero lo estamos haciendo con fe. Dios quiere que activemos esa fe. ¿Por qué? Porque Él quiere un pueblo que le busque y que aumente cada día más su búsqueda. Y que se apropie de esa palabra poderosa, porque esta no es cualquier palabra, es palabra de promesas. Es palabra donde de pronto tú estás un día que no sabes qué hacer porque te está pasando algo, te sientas y abres y ahí está la respuesta de parte de Dios. Amén. Mira lo que sucedió con Zacarías y lo dice en el verso 20, por dudar, tuvo que quedar mudo durante los 9 meses que estuvo su esposa embarazada. Por dudar. Amén. Le tocó como los mudos, pura seña. Y le tocó pasar esos 9 meses, porque el ángel dijo, por dudar, ahora vas a tener que quedar mudo durante tanto tiempo. Amén. Pero Zacarías, en el momento que él queda de esa forma y le tocó pasar por ese tiempo, él reaccionó. Después de todo, porque él era un sacerdote, él era un trabajador para Dios, era un siervo fiel a Dios. Y en el momento que él dudó, de pronto él recapacitó al decir, ¿por qué estoy dudando? Si yo tengo un Dios que todo lo puede. Un Dios que para él no hay nada imposible. Un Dios que puede hacer milagros, puede hacer prodigios. Un Dios que puede hacer señales. Un Dios que lo que te ha dicho,
hecho está por el poder de que Él tiene. Que lo que nosotros no podemos hacer humanamente, Dios lo puede hacer por su gran poder y porque es el más grande que hay. Solo Dios puede hacer lo que para el hombre es imposible, iglesia. Créele al Señor Jesucristo, iglesia. Aún Zacarías conocía muy bien todo lo que el Señor había hecho con el siervo Abraham. Ustedes saben la historia de Abraham. Eso está en Génesis 18 del 1 al 15. Pero no se los voy a leer porque se extiende más la enseñanza. Cuando ustedes estén en su casita, pues léanlo. Amén. Zacarías sabía todo lo que Dios había hecho con Abraham y con Sara. Y fue semejante a lo mismo de Zacarías con Elizabeth. Que de la edad avanzada el Señor se glorificó en medio de Abraham y de Sara y les regaló ese hijo de la promesa que era Isaac. ¿Y por qué dudamos, iglesia? A veces la duda apaga nuestra fe. A veces cuando llega a nuestras mentes el desánimo por el cual no estamos viendo ese milagro de parte de Dios, lo primero que hacemos es retroceder de delante de la presencia del Señor. Amén. Pero a Zacarías le tuvo que suceder quedar mudo durante ese tiempo para poder levantarse y reconocer quién era Dios. Y que él había sido un siervo de Dios, un sacerdote de Jehová. Tú eres un sacerdote. Tú eres un sacerdote, eres un siervo. Tú no eres cualquier cosa. Eres lo más preciado que el Señor ha escogido para que hoy en día le alabes, le glorifiques, le exaltes, le honre. Y que tu boca no se calle de decirle cosas hermosas al Señor. Y que tu boca no se calle en trabajar al servicio del Señor. Porque sabe muchas veces por pequeñeces que de pronto no hacemos delante de la presencia de Dios, se retienen las bendiciones que aún no son para otros sino para ti. Amén. Zacarías tuvo que esperar el tiempo de Dios. Elizabeth tuvo que esperar el tiempo de Dios. Abraham tuvo que esperar el tiempo de Dios. Sara tuvo que esperar el tiempo de Dios. Pero su respuesta fue dada. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes, iglesia? ¿Por qué te preocupa? Por la edad. ¿Por qué te preocupa? Por el momento. ¿Por qué te preocupa? Por el afán. ¿Por qué te preocupa? Por todo. No te preocupes, entrégale esa preocupación a Jesucristo. Amén. Esta es una de las lecciones más importantes de la vida en todos los cristianos. El ser agradecido con Dios en todo y por todo. Amén. Muchas veces nos preguntamos y nos decimos, ¿por qué Dios obra de una manera más especial en medio de aquella persona y no de mí, que de pronto llevo años en el altar del Señor, siendo cristiano, predicando su palabra, alabando su palabra, buscando de su presencia? ¿Y por qué no la vemos? Ya, porque de pronto no es el tiempo de Dios todavía. Amén. O de pronto falta activar más en nuestras vidas ese caminar y esa búsqueda. Amén. ¿Qué es lo que quiere mi Señor para nuestras vidas? A veces esas respuestas no son contestadas inmediatamente porque dudamos. Amén. Porque no creemos en lo que le estamos pidiendo al Señor. Amén. Ponemos por duda lo que Dios puede hacer. Ponemos por duda lo que Dios te puede dar. Ponemos por duda lo que Dios puede obrar. Amén. Porque en vez
de pronto de estar dudando y en vez de pronto de estar no creyendo, qué bueno sería que glorifiquemos al Señor, que alabemos al Señor, que aprendamos a ser agradecidos delante de Dios, que pongamos la mirada en Dios y que dejemos todas nuestras cargas, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones y nuestros problemas delante de la presencia de Dios. Amén. Y así lo hizo Zacarías. Él tuvo que entender y reconocer del Dios que estaba con él. Él tuvo que reconocer del Dios que había enviado esa promesa. Él tuvo que reconocer para poder creer, a pesar de ser un servidor de Dios, un siervo justo, como dice la palabra. Llegó el momento de debilidad. Y así nos pasa a nosotros. Por muy que estemos ahí agarraditos, va a llegar un momento de debilidad. Pero sabes, el Señor te invita en este día que no dudes, que no pongas por poco aquello que el Señor te ha entregado, aquello que el Señor te ha dado, aquello que el Señor te ha prometido. Amén. Porque sabemos que muchas veces, y aún nosotros los cristianos, oramos dudando. Y hoy es el día que le vas a decir al Señor que mi fe llegue como olor grato y mi oración delante de tu presencia. Sin dudar, confiando que hecho está. Confiando que el Dios que tenemos es un Dios de respuesta. Amén. Regálale un aplauso al Señor. Vamos a Santiago 1:6. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre, a su nombre. Mira lo que te recuerda la palabra. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar que son arrastradas por el viento y echadas de una parte a otra. Cuando hagamos nuestra oración, pidámosle al Señor que sea una oración viva y eficaz, sin dudar, porque si vamos a orar dudando, esa oración no llega delante de la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, la duda detiene las bendiciones de parte de Dios. Y por eso hay veces podemos ver bendiciones retenidas en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Salmo 34:15. Salmo 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Por eso hay que orar con fe, creyendo que hecho está. Amén. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor en estos momentos? Con esa historia de Zacarías. Amén. El agradecimiento delante de Dios. Ser agradecido delante de Dios. Iglesia de Dios, no dudes, como te lo vengo diciendo. Llega, así sea la prueba más dura. Así sea el momento que te está agobiando ahora, del cual tú estás enfrentando y vienes enfrentando durante tanto tiempo. El momento difícil de pronto que aún se han cerrado las puertas de la economía en tu vida. El momento de pronto difícil que estás pasando con tu pareja, el momento difícil que estás pasando con tus hijos, el momento difícil que te está agobiando, que muchas veces esto te desanima para seguir avanzando a buscar al Señor. Pero sabes, iglesia de Dios, que esto no detenga las cosas grandes y especiales que el Señor está por darte. Amén.
porque ahora no las has visto. De pronto el día de mañana tampoco. De pronto el día de pasado mañana tampoco. Pero que esa promesa está vigente porque no la podrás ver en tu casa en estos momentos alrededor de tu familia, pero sí la podrás ver el día de mañana con los tuyos. Amén. La gloria sea para Cristo. Amén. Vamos a seguir leyendo Mateo 21, 22. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibirás. El Señor nos enseña que para recibir lo que pedimos, tenemos que pedir y activar nuestra fe creyendo que nuestro Padre Celestial escucha nuestras oraciones. Amén. Creyendo, iglesia, es creyendo, no dudando, creyendo que Él escucha nuestras oraciones. Aún mira lo que dice en el Salmo 141, 2. Salmo 141, 2. Gloria a Dios. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Suba mi oración, dice su palabra. Y eso lo decía el salmista. Amén. Suba mi oración delante de ti como el incienso, como ese olor grato delante de la presencia de Dios. Que esta oración que hacemos delante de Dios sea una oración con convicción. Una oración creyendo. Amén. Una oración que llegue delante del altar de Dios. Amén. Y sin dudar, te lo sigo repitiendo. Amén. Y veremos en nuestras vidas su mano poderosa obrar. Y veremos en nuestras vidas la respuesta de lo que tú estás pidiendo en estos tiempos a Dios. Amén. Pero levantémonos. Levantémonos como soldados de Cristo. Levantémonos como esos guerreros cada día. Levantémonos delante de Dios. Queremos ver una respuesta. Iglesia, parémonos firmes delante de Dios y esa respuesta va a venir porque va a venir. Lo creo en el nombre de Jesús. Recibe esta mañana esas promesas. Pero sea agradecido que nada lo que te esté pasando, que nada lo que estás viviendo te aparte del amor de Dios. Amén. No permita que sus oraciones sean dudando. Hay que evitar que nuestra fe sea apagada. Amén. Por las dudas, porque parece mentira, pero a veces nuestra fe mengua porque dudamos. Que pensamos que no va a venir la respuesta de parte de Dios. Aleluya, Dios es bueno. Aleluya. ¿Y cuál fue la reacción de Zacarías después de tener su hijo? ¿Qué nos dice la palabra en Lucas 1:64? La palabra nos dice en Lucas 64, 1:64. Lucas 1:64. Aleluya. ¿Qué nos dice la palabra? Nos dice que Él nos dice que fue abierta su boca y suelta sus lenguas y habló bendiciendo a Dios. A pesar del momento difícil que Zacarías estaba pasando por dudar de lo que Dios había prometido a su vida, llegó el tiempo cuando él puso la mirada a los cielos delante de la presencia de Dios, porque él sabía en quién había creído y en quién había confiado y quién era el que había hecho esa promesa de regalarle un hijo a él y a su esposa. Activó la fe. Y eso es lo que te dice el Señor en esta mañana. Activa tu fe. Levántate. Busca al Señor.
Ora el Señor. ¿Sabes? Su palabra dice que es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén. Varón, activa tu fe y el Señor va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Tienes algo especial de parte de Dios, pero no le huyas, porque algo de parte de Dios que Él te ha prometido viene para tu vida. Amén. Dios es maravilloso, iglesia. Aprendamos cada día a confiar, a creer y no a dudar, para que puedan ver reflejado ese milagro, eso que el Señor te ha hablado. Pero es tiempo, iglesia. Muchas veces no vemos los milagros, muchas veces nos vemos en nuestras vidas de pronto la respuesta ya, porque no estamos orando con fe. Amén. Vamos a ponernos sobre vuestros pies. Vamos a estar entonando una adoración, hermanita Meli. Te invito por acá adelante para que me estés acompañando.